Hola a todos, el día de hoy vamos a estar analizando la obra El ahogado más hermoso del mundo por Gabriel García Márquez, una historia, un cuento corto lleno de mucha hipérbole, muy superlativo, pero muy entretenido y con varias lecciones y temas muy profundos sobre el tema del individuo y su entorno, la comunidad. Antes de empezar, como siempre, les invito a que se suscriban empezando a este canal de YouTube, le den like al video, dejen algún comentario, alguna pregunta y también se pueden suscribir a mis otras plataformas, mi página web carinaspanish.com, donde tengo muchos productos y recursos para el curso de AP Spanish Literature. También tengo mi podcast en iTunes y Spotify, lo pueden encontrar bajo el título AP Spanish Literature. Y también estoy en las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, aunque el que uso más es el Instagram. Espero que puedan entrar en contacto conmigo a través de estas plataformas. Pues bien, comenzamos con algunos de los temas salientes de esta obra. Al principio vemos las sociedades en contacto, este ahogado llega a cierta comunidad, a un pueblo muy remoto, entonces hay un contacto, un encuentro de dos mundos, se puede decir, y el ahogado es incorporado a esta sociedad a la que llega. También vemos, por ejemplo, el individuo en su entorno, y en este caso, obviamente, el individuo siendo el ahogado y su entorno, que es lo que lo rodea, tanto la comunidad como el ambiente, que ese es otro tema aquí subrayado, el ambiente que lo rodea y cómo va transformándose ese ambiente en el cual él está siendo, se puede decir, está visitando, ¿no? La naturaleza, vamos a ver que hay un cambio en este lugar. Obviamente la naturaleza pues es un pueblo costero, en una costa está el mar, pero este pueblo va a cambiar gracias a la presencia del ahogado. La trayectoria y la transformación también es un tema muy importante. La trayectoria tanto del muerto, del ahogado, como del propio pueblo. La trayectoria siendo como este journey, es como un viaje que emprende el muerto, obviamente el ahogado, a través de los mares y finalmente llega a este pueblo. Y cómo es transformado, cómo es humanizado gracias al amor que recibe de parte de las personas, específicamente las mujeres. El propio pueblo también tiene cierta trayectoria. Al principio del cuento, el pueblo es un lugar muy pobre, no solamente física, sino también espiritualmente, y se transforma gracias a la presencia del ahogado y va a ser un pueblo completamente diferente, no solamente visualmente, sino la gente que vive en este pueblo. La imagen pública y privada, lo vemos un poco porque se le empieza a dar esta identidad al muerto, al ahogado, y pues se va a contrastar la realidad que él es. Obviamente es un muerto que llega y las personas lo ayudan, lo visten, lo cambian, y le van creando esta identidad que se va a contrastar porque se hacen unas fantasías y a veces esas fantasías chocan con lo que vendría siendo la realidad. La construcción del género también lo vemos algo marcado porque los hombres del pueblo tienen ciertas tareas y se comportan de una manera un poco machista, y luego las mujeres, por ejemplo, tienen los roles tradicionales de atender a la familia, de ayudar, de remendar ropa, etcétera, y obviamente también tienen ese rol de ser como madres para este muerto que llega a su pueblo. Las relaciones interpersonales también son importantes porque vemos que el pueblo desarrolla una relación con el ahogado, y vamos a ver cómo la comunidad de repente tienen diferentes actitudes hacia el muerto, pero al fin de cuentas todos lo van a aceptar y lo van a abrazar y lo van a tener como si fuera uno de ellos mismos también. Entonces, al principio, como vemos, las sociedades en contacto, ahora se va a hacer como una sola comunidad. Las relaciones de poder lo vemos porque los hombres, por ejemplo, quieren controlar a las mujeres, luego las mujeres tienen fantasías de que el ahogado sería el hombre más poderoso si estuviese vivo, entonces vemos un poco de ese dinamismo de poder.
Y finalmente vemos el texto y sus contextos, este cuento formando parte del realismo mágico, pues hay algunas referencias, alusiones mitológicas a la historia y el autor Gabriel García Márquez emplea esas referencias para darle estos matices y esta complejidad a la obra. Obviamente tenemos otros temas, pero algunos de los más salientes son estos que se conectan con el curso de AP Spanish Literature. Un poquito sobre el autor, Gabriel García Márquez, nació en Aracataca, Colombia, murió en México, en la Ciudad de México, y es considerado el escritor más representativo del realismo mágico, especialmente por esta obra que escribió, Cien años de soledad, que aquí lo vemos fotografiado con ese libro. Recibió el Premio Nobel de Literatura, y pues todas sus obras son reconocidas por estos tonos hiperbólicos, algo de humor, que esas son algunas de las características, y porque logra capturar el espíritu de estos pueblos latinoamericanos, obviamente de Colombia, y la complejidad de la identidad, las referencias a la política, la cultura, las creencias, etcétera. Y pues este cuento es uno de esos cuentos de García Márquez que logra capturar un poquito de todos estos elementos que hacen a Gabriel García Márquez muy reconocido en la literatura. Algunas de esas características, ya hablando específicamente, por ejemplo, tenemos los eventos fantásticos, los eventos paranormales, que son percibidos como si fueran parte de la normalidad. Y el propio narrador, que se supone es un narrador omnisciente en tercera persona, es casi como partícipe de estos hechos sobrenaturales, que lo narra como con naturalidad normal. Luego más adelante les voy a enseñar. No hay mucho, pero hay ciertas cositas en este cuento específicamente. También observamos que a veces el narrador obtiene distintos puntos de vista y se va incorporando eso en la narración. Entonces, por ejemplo, vamos a escuchar la voz de Esteban, del ahogado, las voces de los hombres, de las mujeres, que se van incorporando como si fueran narradores también contando cosas. Como les había dicho, abunda el lenguaje hiperbólico, todo es súper exagerado, y es aceptado como realidad. El lenguaje es muy descriptivo, muchas imágenes sensoriales que aluden a los diferentes sentidos, como la vista, el olfato, el oído, etcétera. Eso es algo muy del realismo mágico también. Se rompe con la linealidad narrativa, o sea, no siempre es lineal la narración, y eso es muy, muy general en las obras del realismo mágico, se ven en varias obras. En este cuento específico lo vemos un poquito más como si fuera una narración circular, porque hay algunos elementos al principio de la obra que se van a repetir al final. Más adelante se los voy a comentar. Y vemos también en las obras del realismo mágico comentarios o críticas sociales, referencias a la religión, a la política, a los gobiernos, al abuso de poder, etcétera. En este caso, en este cuento, se va a hacer más como un comentario social sobre las creencias, los roles de género, la adopción de ciertas creencias, especialmente, por ejemplo, Esteban, el ahogado, va a tomar casi como si fuera una figura religiosa, como si fuera un profeta, hasta un propio Dios, y cómo transforma al pueblo porque ellos creen ciegamente en él, ¿no? Y vamos a ver también mucho uso de humor, de ironía. Esto también son elementos del realismo mágico, del boom literario. Carlos Fuentes, por ejemplo, también usa mucho humor y ironía, este humor negro. Esto también lo vamos a ver aquí. Y específicamente vamos a ver también el lenguaje sugestivo, casi como referencias sexuales, innuendos sexuales, que no son muy obvios, pero hay que leerlo con atención porque lo podemos perder, y pues agrega a ese tono humorístico de la obra. Bien, un poquito del contexto sobre Colombia. Obviamente Colombia, siendo uno de los países sudamericanos, parte del país es costero, como vemos en el mapa, y esta parte caribeña, pues rodeada de mares, paisajes muy verdes, rocosos. Por ahí entraron muchos inmigrantes europeos, árabes, obviamente esclavos en la época colonial, pero también llegaron piratas acechando esta costa. De hecho, en Colombia, en varias partes, como
Cartagena hay fuertes donde estaban los soldados, todo eso cuidando las ciudades. Y pues en este cuento vamos a ver una referencia a uno de los piratas más famosos que anduvo por estas zonas del Caribe. Referencia a la literatura clásica, muchas de las obras de García Márquez hacen referencia a ciertos cuentos o mitos de la cultura griega. Específicamente en este caso, por ejemplo, les presento estos tipos de héroes, el trágico, el épico, el romántico y el fundador. En este cuento, esto no es muy obvio, pero es como un análisis extra de cómo el ahogado, que lo nombran Esteban, va a ser como un tipo de héroe fundador porque establece bases para una nueva población, para un pueblo distinto, como les había dicho, marca un antes y después del ahogado y entonces cambia, revoluciona el estado en el que se encuentra este pueblo. Entonces, casi como si fuera un héroe fundador, aunque en realidad él no hizo nada, más bien la inspiración que causa en las personas. Vamos a ver otra alusión mitológica de los griegos. Seguramente han escuchado de la Odisea y el protagonista Ulises pasa 10 años naufragando en el mar, entonces obviamente pues la referencia más obvia, más evidente es por esto de andar en el mar, ¿no? Igual como el ahogado que va a pasar mucho tiempo hasta llegar a este pueblo costero. Ulises pasa 10 años en el mar antes de regresar a su casa y en esas aventuras que tiene en el mar, pues se encuentra con sirenas y esas sirenas son peligrosas de hecho y cantan con un canto muy seductor y él les pide a sus hombres marineros que lo amarren al mástil, este palo central del barco, para que no se lanzara al mar. ¿no? Y entonces vamos a ver una referencia, una alusión a este cuento más adelante en la obra. Y por último, como les había comentado, uno de los piratas corsarios más famosos fue Sir Walter Raleigh, que fue como quien dice un pirata contratado por la reina Elizabeth, creo, de Inglaterra, y pues estuvo buscando muchos tesoros, incluyendo la mítica ciudad del Dorado, esta ciudad que según eso perteneció a las culturas prehispánicas de Colombia. Entonces va a haber una referencia a esta figura, obviamente va a haber alguna conexión con el ahogado por llegar y ser una persona pues muy famosa para el pueblo. Pues bien, vamos a continuar con lo que viene siendo la lectura y el análisis de los recursos literarios y los temas, empezando con el título, El ahogado más hermoso del mundo. Ya aquí en el título del cuento vemos una hipérbole, está exagerando que es el más hermoso este ahogado, ¿no? Entonces, todo el cuento va a contener este tipo de hipérboles, el más esto y tan, todo el cuento tiene estas hipérboles. Pues comienza diciendo, los primeros niños que vieron el promontorio oscuro y sigiloso que se acercaba por el mar, se hicieron la ilusión de que era un barco enemigo. Después vieron que no llevaba banderas ni arboladura y pensaron que fuera una ballena. Pero cuando quedó varado en la playa, le quitaron los matorrales de sargazos, los filamentos de medusas y los restos de cardúmenes y naufragios que llevaba encima, y solo entonces descubrieron que era un ahogado. Pues bien, como les había dicho, este cuento contiene este aspecto circular, como si fuera una narración circular, es por este elemento de aquí del promontorio. Un promontorio es como una elevación rocosa que hay en la costa, en el mar a veces, y entonces se le confunde al ahogado con un promontorio. Esta palabra la vemos al principio y también la vamos a ver al final, dándole este elemento circulatorio como cíclico al ahogado. Vemos una enumeración de posibilidades y es muy interesante que son los niños los que lo descubren primero, ¿no? Entonces, tiene como este elemento de juego, de aventura, y lo identifican primero como un promontorio, luego un barco, luego una ballena y finalmente un ahogado, ¿no? Entonces, vemos esas 4 enumeraciones de posibilidades que podría ser este ahogado. Y el barco enemigo, pues como les acabo de decir sobre los piratas y todo eso, pues sería una cosa que existe, este miedo de ser atacados. Entonces,
identificarlo con un barco, pues da ese sentido de aventura a encontrarse con algo extraño. Luego una ballena, obviamente un ser del mar, pero que también tiene muchas referencias mitológicas y muy interesantes. Y finalmente se dan cuenta que es un ahogado, pero fíjense, muy interesante notar que se nos da otra enumeración de todas las cosas que está cargando el cuerpo del ahogado, los sargazos, los filamentos de medusas, cardúmenes, naufragios, etcétera. Entonces nos da todas estas cosas que trae el ahogado y es como si se le hace una lenta develación. Develación es como se va revelando poco a poco, como si se le quitara un velo de encima, ¿verdad? Y solo así descubren que es un ahogado. Y este elemento de develación va a ocurrir con los niños, con las mujeres, con los hombres, con otros pueblos que lo van descubriendo a este ahogado. Vemos también el uso del polisíndeton, lo cual alarga la narración, la explicación. Vemos el uso de las conjunciones y aquí también y los restos, y naufragios, y solo. Entonces el polisíndeton alarga la narración, la explicación, que obviamente se conecta con esta trayectoria que ha tenido el cuerpo del ahogado, ¿verdad? Y vamos a empezar a partir de esto, vamos a ver la transformación. De hecho, ya en este párrafo vemos la transformación de cómo pasa de ser un promontorio a un ahogado y esa transformación va a ocurrir también más adelante con los hombres y las mujeres que lo van transformando a este ahogado y ellos mismos también se van transformando al estar en contacto con este cuerpo. Sigue diciendo, habían jugado con él toda la tarde, enterrándolo y desenterrándolo en la arena, cuando alguien los vio por casualidad y dio la voz de alarma en el pueblo. Los hombres que lo cargaron hasta la casa más próxima notaron que pesaba más que todos los muertos conocidos, casi tanto como un caballo, y se dijeron que tal vez había estado demasiado tiempo a la deriva y el agua se le había metido dentro de los huesos. Entonces ya aquí entonces empezamos a ver esas hipérboles repetidas y esas creencias que tiene el pueblo como parte de las características del realismo mágico. Entonces, por ejemplo, lo comparan con un caballo tan pesado, que pesaba más que todos los muertos conocidos, como si tuvieran muchos. Vemos el símil comparando al ahogado como un caballo de tanto peso. Y luego vemos estos elementos hiperbólicos, pero también muy del realismo mágico. Dice que el agua se le ha metido en los huesos y luego dice, cuando lo tendieron en el suelo vieron que había sido mucho más grande que todos los hombres, pues apenas si cabía en la casa, pero pensaron que tal vez la facultad de seguir creciendo después de la muerte estaba en la naturaleza de ciertos ahogados. Entonces vemos estos elementos del realismo mágico porque tienen estas creencias fantasiosas de que el agua se te mete al hueso y por eso estás pesado, o de que sigues creciendo después de muerto. Todas estas cosas son creencias paranormales que se presentan con naturalidad por el narrador. Lo vemos dos casos de ese, los huesos y seguir creciendo. Dice, tenía el olor del mar y solo la forma permitía suponer que era el cadáver de un ser humano porque su piel estaba revestida de una coraza de remora y de lodo. Entonces aquí vemos esas imágenes olfativas, como este cuerpo tiene el olor y muchos elementos del mar, incluyendo este olor. Sigue diciendo, no tuvieron que limpiarle la cara para saber que era un muerto ajeno. El pueblo tenía apenas unas 20 casas de tablas, con patios de piedras sin flores, desperdigadas en el extremo de un cabo desértico. La tierra era tan escasa que las madres andaban siempre con el temor de que el viento se llevara a los niños, y a los muertos que les iban causando los años tenían que tirarlos en los acantilados. Pero el mar era manso y pródigo, y todos los hombres cabían en 7 botes. Así que cuando se encontraron el ahogado, les bastó con mirarse los unos a los otros para darse cuenta de que estaban completos. Entonces, como les había comentado sobre las sociedades en contacto, aquí llega este muerto, este cuerpo foráneo, los hombres se miran, no falta nadie, hay un intruso en nuestro pueblo, ¿no? Y nos describe este ambiente muy triste, muy pobre, con estas imágenes visuales, ¿no? Entonces, solamente hay 20 casas en este pueblo, los patios son de piedra, no hay flores, es un cabo desértico, entonces vemos esta pobreza no solamente en el aspecto, en lo físico, sino también nos causa tristeza, ¿no? Es un lugar
muy ameno para vivir. Luego se nos dice, perdón, sobre las madres que tienen miedo, vemos esa hipérbole de que tienen miedo de que sus hijos se los van a llevar el viento, ¿no? Bien, continuamos. Aquella noche no salieron a trabajar en el mar. Mientras los hombres averiguaban si no faltaba alguien en los pueblos vecinos, las mujeres se quedaron cuidando al ahogado. Le quitaron el lodo con tapones de esparto, le desenredaron del cabello los abrojos submarinos y le rasparon la remora con fierros de desescamar pescados. Entonces aquí estamos viendo los roles de género, cómo los hombres son los que salen afuera del pueblo a explorar, a investigar, y las mujeres pues tienen estos trabajos más domésticos de cuidar al muerto en este caso, ¿no? Vemos una enumeración de todos los trabajos que ellas tienen que hacer y es bastante hiperbólica, por ejemplo, muy exagerada, de que le están quitando la remora con fierros de desescamar pescados, casi como si el muerto se hubiese transformado en un animal submarino y lo tienen que, como les había dicho, ¿no? Develar poco a poco, quitarle esas capas, por así decirlo, de todo lo que le está colgando su cuerpo. Dice, a medida que lo hacían, notaron que su vegetación era de océanos remotos y de aguas profundas, y que sus ropas estaban en piltrafas como si hubiera navegado por entre laberintos de corales. Nuevamente muy exagerado toda esa trayectoria muy larga que ha tenido este muerto. Dice, notaron también que sobrellevaba la muerte con altivez, pues no tenía el semblante solitario de los otros ahogados del mar, ni tampoco la catadura sórdida y menesteroso de los ahogados fluviales. Entonces aquí nos está diciendo, por ejemplo, que han estado en contacto con otros muertos también, ¿no? Otros ahogados, y sí, no lo repite aquí, otros ahogados del mar, de los ahogados fluviales. Dice, pero solamente cuando acabaron de limpiarlo tuvieron conciencia de la clase de hombre que era. Entonces, como les digo, lo van revelando poco a poco al quitarle todas estas cosas y se van quedando como en shock al descubrir a este hombre, se quedan sin aliento. Dice, no solo era el más alto, el más fuerte, el más viril y el mejor armado que habían visto jamás, sino que todavía cuando lo estaban viendo no les cabía en la imaginación. Entonces vemos ese proceso de humanización, lo van personificando poco a poco, y le van dando una identidad a este muerto, ¿verdad? Entonces vemos aquí el hipérbole que se repite varias veces, que es el más alto, más fuerte, más viril, etcétera. Y luego vemos ese lenguaje sugestivo también, como les había comentado, implícito, pero si ponemos atención, por ejemplo, la palabra viril. Viril hace referencia a la potencia de un hombre, especialmente la potencia sexual. Y luego cuando nos dice el mejor armado, significa que lleva una arma consigo. Obviamente, siendo un ahogado no trae cosas con él, objetos así. Entonces, no está haciendo referencia a escopetas o pistola, está haciendo referencia a su órgano sexual, ¿no? Y que ellas lo están limpiando y están descubriendo estas partes de su cuerpo y por eso se quedan así como, oh my God, ¿qué es esto? Y pues obviamente empiezan a fantasear y eso lo vamos a ver más adelante. Dicen, no encontraron en el pueblo una cama bastante grande para tenderlo, ni una mesa bastante sólida para velarlo. No le vinieron los pantalones de fiesta de los hombres más altos, ni las camisas dominicales de los más corpulentos, ni los zapatos del mejor plantado. Entonces, estamos viendo este contraste, esta yuxtaposición entre el muerto y los hombres más altos y más fuertes del pueblo, pero no se pueden comparar. Dice, fascinadas por su desproporción y su hermosura, las mujeres decidieron entonces hacerle unos pantalones con un pedazo de vela cangreja y una camisa de bramante de novia para que pudiera continuar su muerte con dignidad. Entonces son muy buenas estas mujeres, no quieren tenerlo desnudo, quieren cubrir su cuerpo y tenerlo muerto dignamente, ¿no? Dice, mientras cosían sentadas en círculo, contemplando el cadáver entre puntada y puntada, les parecía que el viento no había sido nunca tan tenaz, ni el Caribe había estado nunca tan ansioso como aquella noche, y suponían que esos cambios tenían algo que ver con el muerto. Bien, entonces aquí vemos, por ejemplo, el polisíndeton cuando se usa ni, en esta yuxtaposición de la ropa de los hombres y este muerto, ni las camisas, ni los zapatos, ni, y entonces esto está enfatizando ese contraste entre el muerto y los hombres del lugar.
La personificación del mar que acabamos de leer aquí, que el Caribe nunca había estado tan ansioso. Obviamente el mar no está ansioso, puede estar descontrolado y hay tormentas y todo eso, pero se le está dando esta palabra ansioso como si fuera un humano que puede tener esas emociones, ¿no? Y obviamente este es un simbolismo porque el ahogado ha sido retirado del Caribe, ha sido recibido del mar, entonces hay esa conexión y simbolismo de que el mar representa al muerto y lo están viendo muy alborotado, muy ansioso. Dice, pensaban que si aquel hombre magnífico hubiera vivido en el pueblo, su casa habría tenido las puertas más anchas, el techo más alto y el piso más firme, y el bastidor de su cama habría sido de cuadernas maestras con pernos de hierro, y su mujer habría sido la más feliz. Pensaban que habría tenido tanta autoridad que hubiera sacado los peces del mar con solo llamarlos por sus nombres, y habría puesto tanto empeño en el trabajo que hubiera hecho brotar manantiales de entre las piedras más áridas y hubiera podido sembrar flores en los acantilados. Entonces aquí nuevamente vemos esa hipérbole y ese lenguaje sugestivo. Por ejemplo, cuando están diciendo que este hombre si está vivo, la mejor casa, la mejor cama, y el lenguaje sugestivo, pues lo vemos aquí hablando de su cama, que tendría que ser una cama bastante resistente, ya se pueden imaginar por qué, y su mujer ha sido la más feliz, también ya se pueden imaginar, ¿no? Todo esto haciendo sugerencias a la sexualidad de este hombre tan descomunal, pues es un Hércules, ¿no? Vemos esta yuxtaposición del ahogado que hubiera sido el más fuerte, hubiera plantado flores, entonces tiene este aspecto como fuerte, de macho, de poder, las relaciones de poder que les había dicho, y también, por otro lado, vemos la realidad del pueblo que no tiene nada de esto. Entonces, como les había comentado, el muerto en realidad no hace nada, pero es la inspiración que logra tener en estas personas, especialmente comenzando con las mujeres, y eso va a transformar el pueblo. El pueblo no tenía nada de esto, pero les brota la imaginación al estar frente a este hombre descomunal. Entonces, la realidad que ellas empiezan a proyectar, o más bien las fantasías que empiezan a proyectar, se van a volver más adelante su realidad porque van a transformar el pueblo. Y vemos esta técnica narrativa que de hecho Gabriel García Márquez la usa muchísimo, de tener oraciones muy largas y muy detalladas. Entonces nos está dando, por ejemplo, esta de aquí es solamente una oración, luego esta de acá. Entonces nos está dando mucha información, muchos detalles en una sola oración, que obviamente alarga esta emoción y todas estas cosas que están teniendo las mujeres, ¿no? Todos estos pensamientos. Luego sigue diciendo, lo compararon en secreto con sus propios hombres, pensando que no serían capaces de hacer en toda una vida lo que aquel era capaz de hacer en una noche. Nuevamente el lenguaje sugestivo, ¿no? Dice, y terminaron por repudiarlos en el fondo de sus corazones como los seres más escuálidos y mezquinos de la tierra. Andaban extraviadas por esos dédalos de fantasía cuando la más vieja de las mujeres, que por ser la más vieja había contemplado al ahogado con menos pasión que compasión, suspiró. Tiene cara de llamarse Esteban. Bien, entonces, como les había dicho, ese lenguaje sugestivo y esa juxtaposición entre sus hombres del pueblo y este ahogado que odian a sus hombres. Ay, nuestros hombres no son nada en comparación con este hombre tan fuerte, tan dotado, tan viril, ¿verdad? Y este lenguaje sugestivo de que este Esteban, este hombre, pudiera hacer en una noche lo que sus hombres no harían en toda una vida, obviamente hablando de las relaciones sexuales, ¿no? Vemos este diálogo. De hecho, esta línea de aquí es el primer ejemplo de diálogo que vemos en la obra, donde escuchamos finalmente la voz de uno de los personajes, que en este caso sería una de las mujeres, es la mujer más vieja, que empieza este proceso de humanización, de personificación, al darle una identidad y llamarlo Esteban, ¿no? Entonces estamos viendo esta trayectoria y cómo lo van transformando poco a poco, lo rescatan, le quitan todas estas capas marinas y luego le dan una historia, ¿no? Crean fantasías sobre cómo hubiera sido la vida de él y ahora le dan un nombre, lo cual es bastante poderoso darle nombre a una persona. Lo mismo hizo Don Quijote cuando se autonombró.
Hay una conexión intertextual. Continuamos, dice, era verdad. A la mayoría le bastó con mirarlo otra vez para comprender que no podía tener otro nombre. Las más porfiadas, que eran las más jóvenes, se mantuvieron con la ilusión de que al ponerle la ropa tendida entre flores y con unos zapatos de charol pudiera llamarse Lautaro. Pero fue una ilusión vana. El lienzo resultó escaso, los pantalones mal cortados y peor cosidos le quedaron estrechos, y las fuerzas ocultas de su corazón hacían saltar los botones de la camisa. Después de la medianoche se adelgazaron los silbidos del viento y el mar cayó en el sopor del miércoles. El silencio acabó con las últimas dudas. Era Esteban. Las mujeres que lo habían vestido, las que lo habían peinado, las que le habían cortado las uñas y raspado la barba, no pudieron reprimir un estremecimiento de compasión cuando tuvieron que resignarse a dejarlo tirado por los suelos. Pues bien, tenemos esta posibilidad de que pudo haber tenido otro nombre, pero al tratar de acomodarlo y darle ropa y todo esto, dice, no, en realidad es Esteban. Bien, vemos esta técnica, como les había mostrado anteriormente de la, creo que estaba acá, ajá, de la oración, las oraciones muy largas, que son, por ejemplo, esta de aquí, esto es todo una sola hora, más bien son dos oraciones, ¿no? Pero son bastante largas. Y después esto se va a yuxtaponer con una oración súper corta, era verdad. Entonces, se contrasta estas técnicas narrativas de oraciones largas y luego muy corta. Entonces, más bien las oraciones cortas crean más énfasis. Entonces, era verdad. ¿Y qué es lo que era verdad? Que él se llamaba Esteban, que le queda este nombre a él. Entonces, se enfatiza con esta oración corta. Vemos la personificación del mar, como les había mostrado anteriormente, de que el mar estaba súper agitado y ahora el mar está en el sopor, está tranquilo, los silbidos se han tranquilizado y es como que esta proyección que le dan a Esteban, al ahogado, al principio todas estas fantasías sexuales, mucha energía, y ahora que le dan un nombre, ay, es como si ese clímax se ha resuelto y ahora todo regresa a la tranquilidad, ahora que le han dado un nombre. Vemos esta personificación del corazón, por ejemplo, cuando nos está hablando de la ropa que le van a poner, dice, el lienzo resultó escaso, los pantalones más cortados y peor cosidos le quedaron estrechos, las fuerzas ocultas de su corazón hacían saltar los botones de la camisa. Entonces, es una personificación, pero también un hipérbole, porque en realidad un muerto ya no tiene fuerza su corazón, ¿no? Pero aquí, al contrario, vemos que la fuerza y la energía que le dan las mujeres hacen que la camisa que le ponen la desbonó, se le cae al botón, por así decirlo, ¿no? Porque tiene esa fuerza, esa energía a su corazón. Y bueno, continuamos. Dice, fue entonces cuando comprendieron cuánto debió haber sido de infeliz. Aquí vamos a ver un giro de 180 grados, porque de haberlo idolatrado como un hombre el más fuerte, el más sensual, el más sexy, ahora va a cambiar completamente la historia que le están creando a Esteban. Y dicen, no fue el hombre más feliz, de hecho, tuvo que haber sido el hombre más infeliz con aquel cuerpo descomunal, porque es un gigante. Si hasta después de muerto le estorbaba, lo vieron condenado en vida a pasar de medio lado por las puertas, a descalabrarse con los travesaños, a permanecer de pie en las visitas sin saber qué hacer con sus tiernas y rosadas manos de buey del mar, mientras la dueña de casa buscaba la silla más resistente y le suplicaba muerta de miedo, siéntese aquí, Esteban, hágame el favor. Y el recostado contra las paredes, sonriendo, no se preocupe, señora, así estoy bien, con los talones en carne viva y las espaldas escaldadas de tanto repetir lo mismo en todas las visitas. No se preocupe, señora, así estoy bien, solo para no pasar vergüenza de desbaratar la silla. Y acaso sin haber sabido nunca que quienes le decían, no te vayas, Esteban, espérate siquiera hasta que hierva el café, eran los mismos que después susurraban, ya se fue el bobo grande, qué bueno, ya se fue el tonto hermoso. Y bueno, otra historia que le dan a Esteban, ¿no? Vemos esta enumeración, lo cual le da vida y lo humaniza, ¿no? Entonces le están creando como estos escenarios que tendría Esteban, ¿no? Dice, que tiene que pasar de lado,
se va a descalabrar de tanto que se pega porque está muy alto, se tiene que sentar en la silla más resistente. Entonces están enumerando todos los problemas que tendría Esteban y le dan un aspecto, una humanización muy distinta a la anterior, donde anterior lo estaban casi como un símbolo sexual y ahora lo están humanizando y le están teniendo mucha lástima, que es un sentimiento tal vez más poderoso. Vemos esta metáfora donde se le comparan sus tiernas y rosadas manos de buey de mar, una metáfora para describir que sus manos pues no le sirven de mucho, ¿verdad? Porque era tan grande este hombre. Vemos aquí lo que les había comentado al principio de este cambio de narrador. Vemos que hay como si fuera un diálogo y una polifonía porque están hablando las mujeres. Esteban, hágame el favor. Y luego él dice, así estoy bien. Entonces estamos viendo cómo se incorporan las voces de las mujeres y del propio Esteban en este, casi como si fuera un diálogo, pero es una polifonía porque las voces vienen de la nada, se están imaginando esas conversaciones. Vemos este hipérbole y este humor, por ejemplo, cuando dice que va a quebrar la silla y que la espalda la tiene escaldada de tanto repetir lo mismo, estoy bien, estoy bien, estoy bien, que no quiere pasar vergüenza. Entonces vemos estos elementos humorísticos de la vida difícil que hubiera tenido este Esteban. También vemos esto al final, por ejemplo, de que le dicen, ay, espérate a tomar un café y luego a sus espaldas se burlan de él, ¿no? Que esa hubiera sido la vida de Esteban. Querer quedar bien con él porque está tan grande, querer acomodarlo y ya cuando se va, ay, qué bueno que se fue. Ah, el bobo, el tonto hermoso. Entonces esos elementos humorísticos. Dice, esto pensaban las mujeres frente al cadáver un poco antes del amanecer. Más tarde, cuando le taparon la cara con un pañuelo para que no le molestara la luz, lo vieron tan muerto para siempre, tan indefenso, tan parecido a sus hombres, que se les fueron abriendo las primeras grietas de lágrimas en el corazón. Fue una de las más jóvenes la que empezó a sollozar. Las otras, asentándose entre sí, pasaron de los suspiros a los lamentos y mientras más sollozaban, más deseo sentían de llorar porque el ahogado se les iba volviendo cada vez más Esteban, hasta que lo lloraron tanto que fue el hombre más desválido de la tierra, el más manso y el más servicial, el pobre Esteban. Así que cuando los hombres volvieron con la noticia de que el ahogado no era tampoco de los pueblos vecinos, ellas sintieron un vacío de júbilo entre las lágrimas. Bendito sea Dios, suspiraron, es nuestro. Bien, entonces aquí también vemos algo de humor, porque lo están personificando de una manera muy chistosa. Le ponen un pañuelo a la cara, o sea, obviamente esto se le pone a un muerto pues por respeto, para tapar la imagen de la persona, pero ellas los están haciendo para que no le molestara la luz, lo cual es algo irónico porque a un muerto no le puede molestar la luz. Pero vemos ese proceso de que lo están tratando como si fuera su hijo, como si estuviera dormido y lo están cuidando, ¿no? Luego vemos este polisíndeton de la repetición tan muerto, tan indefenso, tan parecido, que también pues es un hipérbole, ¿no? Está exagerando. Y el polisíndeton pues alarga esa narración de todas estas cualidades, lo cual humaniza a este hombre. Vemos la metáfora y que también podemos usar, por ejemplo, aquí el sinécdoque, que cuando está hablando donde dice que se les abrieron las primeras grietas de lágrimas en el corazón, las primeras grietas de lágrimas en el corazón, porque está comparando, por ejemplo, las lágrimas con el corazón que se les está abriendo, ¿no? Y el sinécdoque, pues obviamente el corazón siendo parte del cuerpo, lo cual representa el lugar de todas las emociones. Luego vemos este epíteto cuando lo llaman el pobre Esteban. Anteriormente había sido el más viril, el más hermoso, el más alto, el bla, 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 y ahora es el pobre Esteban. ¿Verdad? Entonces se le da este epíteto, lo cual pues vemos esas emociones que las mujeres sienten a este hombre manso, servicial, el pobre Esteban, ¿no? Le están dando todas estas cualidades en este proceso de humanización. Vemos la hipérbole y la repetición aquí también donde dice el más manso, más servicial, el más desválido, esa repetición de más, y el hipérbole de que pues obviamente todas estas cualidades, este Esteban representa todas ellas. Y por último, pues vemos aquí el individuo y la comunidad, porque si al principio de la narración o de la historia
el ahogado, se dieron cuenta que no faltaba nadie, este era de otro lugar, fueron a preguntar si había un ahogado perdido y cuando se dan cuenta de que no, entonces las mujeres dicen, bendito sea Dios, es nuestro, lo adoptan como parte de ellos, ¿no? Entonces vemos cómo el individuo es aceptado en esta comunidad. Dice, y aquí vamos a ver muy fuertemente una yuxtaposición entre la actitud de las mujeres y la actitud de los hombres. Dice, los hombres creyeron que aquellos aspavientos no eran más que frivolidades de mujer. Cansados de las tortuosas averiguaciones de la noche, lo único que querían era quitarse de una vez el estorbo del intruso antes de que prendiera el sol bravo de aquel día árido y sin viento. Improvisaron unas angarillas con restos de trinquetes y botavaras y las amarraron con carlingas de altura para que resistiera el peso del cuerpo hasta los acantilados. Quisieron encadenarle a los tobillos un ancla de buque mercante para que fondeara sin tropiezos en los mares más profundos donde los peces son ciegos y los buzos se mueren de nostalgia, de manera que las malas corrientes no fueran a devolverlo a la orilla, como había sucedido con otros cuerpos. Pero mientras más se apresuraban, más cosas se les ocurrían a las mujeres para perder el tiempo. Y mientras estoy leyendo, también es buena práctica que ustedes vayan pensando en cuáles son los recursos literarios, los temas que estamos viendo en este fragmento que les voy leyendo. En este caso, por ejemplo, lo que les comenté, este tema de los roles de género, cómo vemos las actitudes estereotípicas de los hombres y de las mujeres, ¿no? Se puede decir que hasta cierta manera los hombres se sienten amenazados por la devoción que ven de las mujeres, de sus esposas hacia este hombre, ¿no? Y por eso se quieren deshacer de él lo antes posible. Mientras por otro lado las mujeres están buscando qué más hacer, qué más ponerle para quedarse más tiempo con el cuerpo del ahogado. Vemos una hipérbole aquí en este caso, por ejemplo, cuando dice de que prendiera el sol bravo de aquel día árido y sin viento. Entonces es como si el ahogado tuviese este poder sobre el sol y sobre el viento. Luego vemos estos elementos humorísticos que son un poco tristes porque vemos qué tan brutales son los hombres en contraste a las mujeres, pero es algo chistoso porque están ellos tratando de encontrar todas estas formas de volver a lanzar al ahogado y que esta vez de veras se hunda. Dice que le amarran todas estas cosas, le ponen hasta un ancla de buque es de un barco, esa ancla súper pesada para que no se vaya el barco, entonces le quieren amarrar eso para que se vaya sin ningún tropiezo y llegue a lo más profundo del mar para que no vuelva a regresar este muerto, ¿no? Dice, vemos esta hipérbole, lo quieren lanzar tan profundo en el mar, dice, hasta donde los peces son ciegos, y en este caso, pues sí hay animales que son ciegos porque viven tan en la oscuridad que no necesitan la vista porque usan otros de sus sentidos. Pero vemos aquí, los buzos se mueren de nostalgia. Obviamente esa es una hipérbole de los buzos que se lanzan hasta lo más profundo del mar. Y como les digo, esto se va a yuxtaponer, esta actitud se yuxtapone con las mujeres que quieren pasar más tiempo con el cuerpo de Esteban. Dice, andaban como gallinas asustadas picoteando amuletos de mar en los arcones, unas estorbando aquí porque querían ponerle al ahogado los escapularios del buen viento, otras estorbando allá para aprovecharse una pulsera de orientación y al cabo de tanto, quítate de ahí, mujer, ponte donde no estorbes, mira que casi me haces caer sobre el difunto. A los hombres se les subieron al hígado las suspicacias y empezaron a rezongar que con qué objeto tanta ferretería de altar mayor para un forastero, si por muchos estoperoles y calderetas que llevara encima se lo iban a masticar los tiburones. Pero ellas seguían tripotando sus reliquias de pacotilla, llevando y trayendo, tropezando, mientras se les iban en suspiros lo que no se les iba en lágrimas. Así que los hombres terminaron por despotricar de que cuando acá semejante alboroto por un muerto, al garete, un ahogado de nadie, un fiambre de mierda. Una de las mujeres, mortificada por tanta insolencia, le quitó entonces al cadáver el pañuelo de la cara y también los hombres se quedaron sin aliento. Pues bien, en este caso, y antes de comenzar con esto, quiero que vean qué tan larga es esta oración. Tenemos dos oraciones aquí en este párrafo y como les había comentado,
técnica narrativa de tener las oraciones súper largas y de meterle lo más que se pueda a una sola oración. Aquí vemos las actitudes de los hombres y de las mujeres y es casi como un fluir de conciencia de todo lo que está pasando en el pueblo. Vemos este símil, el cual compara a las mujeres como gallinas que andan de un lado al otro, están asustadas, están picoteando y como les había dicho, se contrasta lo que los hombres le están colgando al ahogado para que se hunda y no regrese, y luego las mujeres poniéndole amuletos y cosas para orientarlo y cosas para cuidarlo, entonces completamente mundos diferentes los hombres de las mujeres. Y vemos, bueno, esto ya se los dije aquí de la técnica narrativa de oraciones largas, pero se nos hace... obviamente esta oración tan larga contiene tantas enumeraciones de todo lo que están haciendo los hombres y las mujeres, y incluye también elementos muy humorísticos. Creo que esto aquí lo tengo, sí, el sarcasmo, este humor de que le están poniendo tanta ferretería, tantos fierros, como si fuera un altar mayor. Entonces, es bastante chistoso porque vemos esas actitudes humorísticas de la crítica que tienen los hombres hacia las mujeres. En este caso también ahora vemos la polifonía de los hombres que le están diciendo, quítate de ahí, mujer, póntenos donde no estorbas, mira que casi me haces caer sobre el difunto. Entonces, en todo esto aquí, que es parte de esta oración súper larga, estamos viendo las distintas voces de los hombres que están criticando a las mujeres. Vemos esta metáfora de los amuletos comparándolo con ferretería, que es parte de ese humor. Dice, ¿con qué objeto tanta ferretería de altar mayor para un forastero? ¿Verdad? Entonces dice, por más que le pongas, se lo van a masticar los tiburones, no le hace que le pongas amuletos de la Virgen, no le hace que le pongas cositas acá, se lo van a comer los tiburones. Entonces vemos ese humor y ese sarcasmo con lo que los hombres están hablando a las mujeres, ¿no? Están siendo muy sarcásticos con la intención, pues, de burlarse de ellas. Luego vemos esta enumeración de vulgarismos, que son obviamente, pues, insultos al ahogado. Por un lado, las mujeres le han dado un nombre, le han dado identidad, lo quieren, están llorando por él. Y por otro lado, vemos a los hombres que se refieren a él por un muerto al garete, un ahogado de nadie, un fiambre de mierda. Y fiambre es una carne fría, carnes frías como las salchichas y los jamones y todo eso, ¿no? Entonces, también vemos estas metáforas que son un poco humorísticas con esta actitud de sarcasmo que los hombres tienen hacia el ahogado también. Entonces, están en todo esto y es casi como este otro clímax de toda esta presión, estas peleas que están teniendo los hombres y las mujeres, hasta que llega este momento de clímax en que le quitan el pañuelo y otra vez vemos otra develación donde van a volver a descubrir a Esteban y en este caso los hombres, y al ver su rostro, ellos también se quedan sin aliento. De hecho, este es un elemento, un leitmotiv que se repite 2 veces. Ya las mujeres habían quedado sin aliento y ahora es el turno de los hombres. Dice, era Esteban. Y nuevamente aquí volvemos a ver esa técnica narrativa que se juxtapone con las oraciones súper largas. Y entonces esta oración súper corta crea ese énfasis de aceptar a Esteban como era. Dice, no hubo que repetirlo para que lo reconocieran. Si les hubieran dicho Sir Walter Raleigh, quizás hasta ellos se habrían impresionado con su acento de gringo, con su guacamayo en el hombro, con su arcabuz de matar caníbales. Pero Esteban solamente podía ser uno en el mundo y allí estaba tirado como un sábalo, sin botines, con unos pantalones de 7 mesino y esas uñas rocallosas que solo podían cortarse a cuchillo. Entonces vemos aquí esta alusión, perdón, a la figura de Sir Walter Raleigh que les había comentado al principio, que había sido uno de los piratas más famosos en la región del Caribe. Y esta alusión histórica pues se hace con estas enumeraciones que describen a Sir Walter Raleigh como si fuera un personaje muy único, que tiene su acento de gringo, un guacamayo aquí en el hombro, un arcabuz, es como si fuera un tipo de pistola o, no sé, un arma para matar caníbales, ¿no? Y nos da a entender que este Sir Walter Raleigh sería un hombre muy, muy interesante y muy único, pero se va a juxtaponer
con quién es Esteban. Esteban es aún más único que Sir Walter Raleigh. Si este señor pirata había sido muy reconocido en la historia, también Esteban. Si este señor había sido muy único con estas cosas que lo acompañan, también Esteban. ¿Y por qué? Porque también aquí vemos esta enumeración. Sir Walter Raleigh tiene su enumeración de elementos que lo hacen único, pero también Esteban. Tirado como un sábalo, sin botines, pantalones de 7 mesinos. Entonces, estos elementos también lo hacen muy único a Esteban, aún más que al propio Sir Walter Raleigh. Dicen, eh, Dice, con esas uñas rocallosas que solo podían cortarse a cuchillo. Esto también es un elemento hiperbólico, como si sus uñas estuvieran tan gruesas y tan largas que solamente con un cuchillo las pueden cortar esas uñas súper largas, ¿no? Entonces, obviamente, una hipérbole chistosa, humorística. Dice, bastó con que le quitaran el pañuelo de la cara para darse cuenta de que estaba avergonzado, de que no tenía la culpa de ser tan grande, ni tan pesado, ni tan hermoso. Y si hubieran sabido que aquello iba a suceder, habría buscado un lugar más discreto para ahogarse. En serio, me hubiera amarrado yo mismo una áncora de galón en el cuello y hubiera trastabillado como quien no quiere la cosa en los acantilados para no andar ahora estorbando con este muerto de miércoles, como ustedes dicen, para no molestar a nadie con esta porquería de fiambre que no tiene nada que ver conmigo. Entonces aquí sucede también algo muy interesante. Vemos que escuchamos la propia voz de Esteban, ¿no? Y aquí vemos algo de humor, por ejemplo, cuando dice que Esteban estaba avergonzado cuando le quitan ese pañuelo, ¿no? Entonces lo están personificando porque obviamente pues un muerto ya no siente vergüenza. Y aquí vemos esa ironía de que un muerto está sintiendo vergüenza. Y vemos esta repetición aquí también, el polisíndeton de ni tan pesado, ni tan hermoso, etcétera. Todo obviamente que son hipérboles. Y vemos ese cambio del narrador, donde es casi como si el narrador omnisciente le permite hablar a Esteban y está como si estuviera justificándose o pidiendo disculpas al pueblo, que no es su culpa de ser tan grandote, que si él hubiera sabido, mejor se ahoga en otro lugar, ¿no? Entonces es algo también humorístico la forma de cómo trata de explicarse el propio Esteban, ¿no? Escuchamos su voz aquí muy exagerada de lo que él hubiera hecho y hasta utiliza las palabras que habían usado los hombres de cuando dicen fiambre de mierda y no sé qué cosas. Él también incorpora ese lenguaje a la hora de hablar supuestamente. Dice, había tanta verdad en su modo de estar que hasta los hombres más suspicaces, los que sentían amargas las minuciosas noches del mar, temiendo que sus mujeres se cansaran de soñar con ellos para soñar con los ahogados, hasta esos y otros más duros se estremecieron en los tuétanos con la sinceridad de Esteban. Entonces aquí también nuevamente volvemos a ver esa hipérbole donde vemos que hasta los tuétanos, o sea, hasta los huesos se estremecen, sienten esa compasión por Esteban. Sigue diciendo, fue así como le hicieron los funerales más espléndidos que podían concebirse para un ahogado expósito. Algunas mujeres que habían ido a buscar flores en los pueblos vecinos regresaron con otras que no creían lo que les contaban, y esas se fueron por más flores cuando vieron al muerto y llevaron más y más y más hasta que hubo tantas flores y tanta gente que apenas si podían caminar. Entonces vemos aquí también muchos elementos hiperbólicos, que fue el funeral más espléndido, hay más flores que en ningún otro lugar, etcétera, ¿no? Vemos el polisíndeton cuando dice, y estas, y llevaron, y tanta, etcétera. Entonces está alargando como esta trayectoria que está haciendo el pueblo para darle un funeral muy espléndido a Esteban. Y nos está dando a entender que se están llegando otras personas de otros pueblos y se está creciendo este funeral, dice tanta gente que apenas si se podía caminar, ¿no? Esa exageración. Dice, a última hora les dolió devolverlo huérfano a las aguas y le eligieron un padre y una madre entre los mejores y otros se les hicieron hermanos, tíos y primos, así que a través de él
todos los habitantes del pueblo terminaron por ser parientes entre sí. Entonces aquí estamos viendo el individuo y la comunidad, ¿no? Como de haber sido rechazado, de haber sido un extranjero, ahora es parte de esta comunidad. Y no solamente eso, sino que al hacer este proceso de hermandad, todos en el pueblo se están unificando, se están uniendo alrededor de la figura de Esteban. Y vemos ese polisíndeton, y le eligieron, y una madre, tíos y primos, etcétera. Entonces estamos viendo ese casi como exageración, ¿no? De que todos ahora de repente quieren ser familiares de Esteban. Dice, algunos marineros que oyeron el llanto a distancia perdieron la certeza del rumbo, y se supo de uno que se hizo amarrar al palo mayor, recordando antiguas fábulas de sirenas. Entonces vemos esta alusión mitológica a Ulises que les había comentado al principio de la Ilíada, donde el canto, y aquí les tengo también, vemos esta metáfora hipérbole, porque se supone que los marineros que van en barcos en el Caribe logran escuchar el llanto del pueblo porque todos están llorando tanto por Esteban, ¿verdad? Entonces lo están comparando el llanto del pueblo con el canto de las sirenas de esta obra de la Ilíada. Y obviamente es exagerada, ¿no? Que lo están oyendo. Y entonces, por miedo que algo vaya a suceder, uno de los marineros se ata al palo mayor como lo había hecho Ulises en la Ilíada. Obviamente esta referencia al mar y al llanto y todo esto, ¿no? Dice, mientras se disputaban el privilegio de llevarlo en hombros por la pendiente escarpada de los acantilados, hombres y mujeres tuvieron conciencia por primera vez de la desolación de sus calles, la aridez de sus patios, la estrechez de sus sueños frente al esplendor y la hermosura de su ahogado. Entonces, estos son elementos que ya se nos habían dicho al principio de la obra y se vuelve a ver aquí, pero con una luz muy diferente, porque ahora se está yuxtaponiendo lo feo, lo triste, lo malo del pueblo con la hermosura de su ahogado, ¿no? Esa antítesis, esa yuxtaposición de dos realidades. Y el pueblo se va a sentir como que tenemos a esta persona tan especial que we have to be good enough, tenemos que ser lo suficientemente buenos para merecer a este Esteban. Y entonces ahí es donde vemos esa trayectoria de transformación tanto del propio Esteban como del pueblo, de los hombres y de las mujeres y de todos transforman a su pueblo gracias a la presencia y la inspiración que les ha causado Esteban. Dice, lo soltaron sin ancla. Recuerden que los hombres le habían puesto un ancla para que se hundiera, ¿no? Como si fuera un barco, pero mejor se la quitaron, dice, para que volviera si quería y cuando lo quisiera, y todos retuvieron el aliento durante la fracción de siglos que demoró la caída del cuerpo hasta el abismo. Entonces lo dejan, lo sueltan, ¿no? Ya les había comentado esto, la trayectoria y la transformación. Vemos esta hipérbole, la fracción de siglos. Obviamente un siglo son 100 años. Entonces está dándonos a entender que al dejar caer el cuerpo de Esteban al agua otra vez, al regresarlo al mar, porque es un ahogado, se les hizo una eternidad, se les hizo muy largo, como si fueran fracciones de siglos, varios años, esa caída del cuerpo. Dice, no tuvieron necesidad de mirarse los unos a los otros para darse cuenta de que ya no estaban completos ni volverían a estarlo jamás. Y esto también es como lo que les había comentado de esa narración cíclica, pero ahora cambia, porque al principio cuando reciben al muerto, al principio del cuento, dice, se miraron y supieron que estaban completos, pero ahora de esta transformación que ha ocurrido y al dejar a Esteban se miran y saben que ya no están completos, jamás lo estarán porque les falta parte de sí mismos, que obviamente Esteban llegó a ser parte de ellos. Dice, pero también sabían que todo sería diferente desde entonces, que sus casas iban a tener las puertas más anchas, los techos más altos, los pisos más firmes. Y vemos esta repetición de este lenguaje también sobre la fantasía que le habían creado a Esteban de cómo hubiera sido su casa si él viviera en ese pueblo. Ahora ellos van a adoptar esa fantasía y la van a hacer realidad para merecerlo a él, dice, para que
dice, para que el recuerdo de Esteban pudiera andar por todas partes sin tropezar con los travesaños y que nadie se atreviera a susurrar en el futuro, ya murió el bobo grande, qué lástima, ya murió el tonto hermoso, porque ellos iban a pintar las fachadas de colores alegres para eternizar la memoria de Esteban y se iban a romper el espinazo excavando manantiales en las piedras y sembrando flores en los acantilados, para que los amaneceres de los años venturos, los pasajeros de los grandes barcos despertaran sofocados por un olor de jardines en alta mar, y el capitán tuviera que bajar de su alcázar con una uniforme de gala, con su astrolabio, su estrella polar y su ristra de medallas de guerra, y señalando al promontorio de rosas en el horizonte del Caribe, dijera en 14 idiomas: miren allá, donde el viento es ahora tan manso que se queda a dormir debajo de las camas, allá donde el sol brilla tanto que no saben hacia dónde girar los girasoles, sí, allá, ese es el pueblo de Esteban. Bien, entonces ese es un final, el pueblo se transforma completamente para ser merecedor de ser el pueblo, ser el hogar de Esteban el ahogado, ¿verdad? Como si fuera una figura muy reconocida por todos. Bien, algunos de los recursos literarios aquí al final, vemos esta enumeración de todos estos elementos que van a cambiar en el pueblo, ¿no? Lo cual se yuxtapone a cómo era al principio. Entonces, el pueblo tiene esta transformación. Entonces, vemos esta personificación de Esteban como si pudiera regresar a la vida para poder caminar por estas casas ya súper transformadas, ¿no? Vemos también la hipérbole aquí al final. Este final es súper hiperbólico, muy exagerado, que según eso les va a llegar el olor de los jardines a los barcos que vayan en alta mar desde el pueblo de Esteban. Van a tener tantas flores que en el medio del océano van a poder percibir ese aroma de las flores, ¿no? Luego nos pinta esta imagen muy, muy hiperbólica y también se puede decir algo humorística del capitán que tiene todas estas cosas, que habla 14 idiomas, obviamente también muy hiperbólico, y apunta hacia el pueblo de donde es Esteban, ¿no? Y para finalizar vemos esta repetición del promontorio, que lo vimos al principio de la historia y también aquí al final, señalando el promontorio de rosas en el horizonte del Caribe. Al principio el promontorio era esta confusión de no saber quién era este ahogado, de confundirlo con varias cosas, y ahora el promontorio no solamente se refiere a Esteban, sino también al propio pueblo que está a la distancia y lo alcanzan a percibir desde lo lejos en los barcos. Vemos obviamente también la personificación cuando dice, el viento es ahora tan manso que se queda a dormir debajo de las camas, ¿no? Entonces están personificando al viento, donde el viento puede ser este elemento de la naturaleza tan violento, tan fuerte, pero ahora es tranquilo y duerme y llega a este pueblo, así como el mismo cuerpo también de Esteban el ahogado. Vemos esa exageración también del sol que brilla tan fuerte que los girasoles no saben a dónde voltear. Y luego finalmente dice, sí, allá es el pueblo de Esteban. Entonces vemos ese individuo y su comunidad. Ahora para siempre jamás Esteban va a formar parte de esta comunidad. Le dejan sus casas abiertas, las puertas están abiertas para recibir a este gigante. Y de esta manera se vuelve el héroe fundador porque los transforma completamente, no solamente en su apariencia, sino por dentro, su espíritu les trae vida, los llena de emoción, de ilusiones, y se transforman para merecerlo a él como si fuera un dios, un profeta, un héroe. Y pues bien amigos, este fue el análisis del ahogado más hermoso del mundo. Espero que les haya sido de ayuda. Nuevamente les invito a que se suscriban, denle like a este video, dejen algún comentario o pregunta. Eso nos ayuda a difundir más este canal para ayudar a otros maestros y estudiantes. Nos vemos hasta la próxima. Chao.